y vamos a ir dando inicio. Ok, ya ahí se nos está grabando la sesión. Vamos a ver, muchachos, tengo una solicitud de la dirección de carrera, ¿verdad? Que les brinde unos minutos para que logren ustedes completar la evaluación docente, ¿ok? Entonces, bueno, la evaluación docente es importante por varios aspectos, ¿verdad? Como ustedes saben, bueno, esa es la manera de que ustedes retroalimentan a la universidad acerca de los profesores y demás aspectos generales. Entonces, es muy importante que ustedes realicen esta evaluación y bueno, en cuatrimestres anteriores, no sé si en este va a funcionar igual y demás, hay unos puntos, hay un porcentaje que la universidad asigna a los estudiantes que completan esta evaluación docente. No sé si este año irá a funcionar así o no, pero bueno, eh, eso es como un plus, ¿verdad? Sí es importante, como les digo, que ustedes hagan esa evaluación docente porque evalúan, ¿verdad?, al profesor y esta es la forma de que ustedes tienen de retroalimentar a la universidad acerca del curso como tal, ¿ok? Entonces me pidieron que les diera unos minutos para que completaran esta coevaluación docente los que no lo han completado. Entonces, eso ingresan igual al campus y creo que ahí es donde se encuentra la evaluación esta docente. Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutos para que ustedes ingresen ahí y damos inicio propiamente con la materia entonces y la clase de hoy a las 6:20. Entonces, tomen estos 10 minutos, por favor, para ingresar y completar la evaluación docente. En el momento ya a las 6:20 hago un sondeo para ver si ya terminaron, y retornamos o damos inicio con la clase puntualmente. Profe, Cualquier cosita, señor. gracias, consulta. ¿Es la misma que le tira la aplicación de la universidad? Sí, sí, sí. Digamos, puede ser que ya ustedes, Eh, que algunos ya la hayan completado, ¿verdad? ah, Pero sí, sí nos dijeron o nos pidieron, ¿verdad? Que ustedes la completen. Digamos, cuando ustedes ingresan al portal Fidelitas, ¿verdad? Ahí es donde, digamos, en la sección de otras aplicaciones, ahí está la evaluación docente. Entonces ahí ustedes lo pueden evaluar. Tal vez déjenme y les paso un pantallazo. Es que no sé cómo lo ven ustedes. Es que esta es la de, sí, la yo de creo que ya la nosotros. hice. Si es la misma que aparece en la aplicación, yo ya la hice. Sí, sí, es la misma que aparece ahí. Ok, Entonces, ok. si ya la hicieron, no hay inconveniente. Entonces, nada más vamos a dar un tiempo para que los compañeros que no la hayan hecho, la completen, ¿verdad? Y el que ya la respondió, entonces, esperamos nada más. Entonces, voy a dar 10 minutos para que hagan la evaluación. Creo yo que en 10 minutos alcanza. La verdad es que no la conozco. Y entonces, en la clase sí la estamos iniciando 6:20 en punto, chicos. Cualquier cosita, estoy aquí conectado, igual.
Listo, chicos, ¿cómo les terminó de ir? ¿Lograron terminar o ocupan un par de minutos más? Listo, profe. Ok, perfecto. ¿Todos terminaron, sí? Ok, bueno, espero que sí. Entonces, vamos a dar inicio entonces con la materia del día de hoy, muchachos. Ok, básicamente hoy vamos a estar hablando, vamos a iniciar y tratar de terminar, por lo menos dejar bien avanzado el tema 5, que el tema 5 tiene varios rubros que vamos a estar analizando como tal. Dentro de ellos vienen lo que son algunos tipos de prueba, niveles de prueba, y lo que es la parte del modelado de desarrollo, que es la primera parte con la que estaríamos nosotros iniciando. Entonces, algunos de los aspectos importantes que vamos a estar analizando ahorita es precisamente en qué momento del desarrollo de software nosotros deberíamos de aplicar una u otra prueba. Entonces, a raíz de acá, ¿verdad? Es que vamos a empezar a hacer el análisis, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver es el tema del modelo de desarrollo, ¿verdad? Que básicamente la teoría nos dice que se define como un proceso, la colección de actividades de trabajo, acciones y tareas que se realizan cuando se va a crear algún producto determinado, ¿ok? Cada una de las actividades, acciones y tareas se encuentra dentro de una estructura o modelo que define su relación tanto en el proceso como entre sí, ¿ok? Entonces vamos a estar analizando diferentes esquemas de procesos de modelo de desarrollo y los tipos de pruebas, como les digo, que se van aplicando. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que a partir del proceso de desarrollo, vamos a necesitar o vamos a tener como punto de inicio, ¿ok? Las actividades de estructura, ¿verdad? A nivel de desarrollo. Entonces, partiendo de esto, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos lo que son las actividades sombrilla, ¿verdad? Entonces, estas actividades sombrilla lo que hacen es que comprenden un montón, ¿verdad? O una serie grande de actividades en el proceso de desarrollo o en el proceso de software que debemos nosotros de empezar a analizar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí? Dentro de las actividades estructurales, ¿verdad? Tenemos diferentes conjuntos de tarea que nosotros debemos de ir analizando. Dentro de esos conjuntos de tareas que tenemos nosotros como tal, están la definición de tareas, los productos por trabajo que se van a ir manejando, el aspecto que nos concierne a nosotros, que es los puntos de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Y todo lo referente al proyecto como tal. Y luego, dentro del proceso de ingeniería de software, ¿verdad? Empezamos a hacer ese mismo análisis de conjunto de tareas como tal. Entonces, esto es de una manera reiterativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir aplicando estos conceptos, ¿verdad? En cada uno de los procesos o en cada una de las fases del proceso de desarrollo de software que nosotros vamos a ir teniendo, vamos a ir analizando, vamos a ir evaluando. Entonces, partiendo de acá, vamos a ver los diferentes modelos que nosotros tenemos desde los procesos lineales hasta los modelos ya ágiles tipo Scrum, ¿verdad? Que tal vez alguno de ustedes ya conoce o trabaja inclusive con este tipo de modelos. Ok, si nosotros partimos de el flujo, ¿verdad? De proceso lineal, ¿qué es lo que nosotros tenemos o cuál es la estructura tradicional que se ha venido manejando, se manejaba anteriormente, aunque todavía este esquema de desarrollo, este modelo de desarrollo es utilizado y lo pueden encontrar en la teoría como los modelos RUP principalmente que todavía está en el mercado a nivel estructural. Ok, entonces tenemos, bueno, la primera fase que es la fase de comunicación o lo que es la fase del kickoff y demás, ¿verdad? Sí, Juan. Profe, está compartiendo pantallas, quieras que no veo. Sí, la Sí. presentación, los demás sí la ven. Sí, profe.
Yo sí, profe. Sí, profe. Dale. Lo que hace Sí, es profe. salirme y vuelve a empezar a ver. Perfecto, perfecto, Juan, sí, eso le iba a recomendar. Ok, listo. Ok, entonces, como les iba diciendo, bueno, tenemos diferentes modelos, ¿verdad? Tenemos el modelo o el proceso lineal, que tenemos lo que es la primera parte, que es la parte de comunicación, o lo que es la parte del kickoff, donde ya nosotros empezamos a hacer el levantamiento de requerimientos, toda la planificación y demás acerca del proyecto, ¿ok? Que después va a pasar a un modelo, ¿verdad? O a la etapa de modelado o la etapa de diseño, ¿verdad? Que es más conocida como etapa de diseño, ¿ok? Que es donde vamos a definir nosotros toda la estructura de cómo se va a desarrollar ese software, ¿ok? Y aquí empiezan nosotros a hacer determinados análisis en función de los requerimientos que se le hayan establecido al programa. Entonces yo ahí voy a empezar a definir cuál es mi diseño de arquitectura, cuál va a ser los diferentes diagramas que yo voy a utilizar a nivel de modelado. Voy a considerar el modelo de contexto, voy a definir lo que es los modelos empresariales, los modelos secuenciales, el diagrama de clases, el diagrama de arquitectura. Vamos a definir los modelos a nivel propiamente de diseño, considerando los patrones de diseño, que el más común o el que más se trabaja, podríamos estar hablando nosotros del MVC, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es donde nosotros vamos a definir esa estructura de cómo lo vamos a ir trabajando nosotros y cuál es la mejor manera que nosotros tenemos para poderlo desarrollar. Una vez que tenemos la planeación, que tenemos el modelo, que son etapas en este proceso lineal, ¿verdad? Una de las características del proceso lineal es que yo no puedo avanzar en una etapa hasta que la anterior no haya sido finalizada, ¿ok? Por eso se le llama lineal, ¿ok? Una vez entonces que ya pasé yo esta etapa de modelado, entonces se le pasa a la fase de construcción o la fase de desarrollo y llegamos hasta la etapa, ¿verdad? Que una vez que el programa está finalizado, el programa, llegamos a la etapa de despliegue de implementación como tal, ¿ok? Luego tenemos el flujo de proceso interactivo, ¿verdad? Este flujo, ¿qué es lo que hace? Bueno, encasilla de alguna manera ciertos procesos y ciertos análisis, ¿ok? Y aquí es donde tal vez empezamos nosotros a tomar un poquito más de fuerza en lo que es el proceso de calidad como tal, o a partir de este momento empezamos a tomar un poco más de fuerza, porque empezamos a ya aplicarles pruebas, ¿verdad? A los diferentes estados, a los diferentes procesos. Entonces, como yo les he comentado, cuando estamos en esta etapa de planificación, esta etapa de comunicación, es bueno que nosotros desde el área de QA analicemos ese levantamiento de requerimientos, ¿ok? Analicemos ese diseño, bueno, en esa primera etapa, ese planteamiento inicial de levantamiento de requerimientos, que es al final el software y contra lo que nosotros vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí podemos nosotros identificar, ¿verdad? ¿Qué condiciones son viables, qué condiciones no son viables, qué condiciones nos pueden dar inconvenientes, etcétera, etcétera, etcétera? Y también vamos a ir teniendo un conocimiento del entorno de la aplicación que nos va a permitir de alguna manera poder definir nuestros casos de prueba de una manera más eficiente. ¿Ok? En este proceso se llama interactivo porque se repite, ¿verdad? Lo que es la primera etapa de comunicación y planificación se repite N cantidad de veces hasta que se logre una definición correcta. Una vez que estas dos etapas, ¿verdad? Que eso es la particularidad que tiene este proceso, ¿ok? Que aquí sí podemos estarnos devolviendo y demás, pero solo en estas fases. Una vez hasta que no esté finalizada esta fase, no vamos a empezar con el modelado o con el diseño. ¿Ok? Este proceso de diseño igual, ¿verdad? Se va a repetir N cantidad de veces hasta que ya tengamos un diseño depurado con el cual todos nos sintamos, perdón, de manera satisfecha y viene la parte de construcción, que aquí es donde probablemente nosotros vamos a interactuar más, ¿verdad? Ya cuando el software se está empezando a construir, ¿verdad? Se está empezando a desarrollar, que entonces dependiendo de las pruebas que nosotros estemos realizando, puede ser que esas pruebas ocasionen que el software se devuelva, ¿verdad? Hasta la etapa de comunicación. ¿Para qué? Para hacer un replanteamiento de lo solicitado que va a implicar un replanteamiento en el modelo que nos permita realizar algún ajuste en lo que es la parte de el código como tal.
Vamos a ver, chicos, vean la importancia de hacer de formar parte nosotros del proceso de QA desde un inicio. Que nosotros hemos visto o hemos analizado, aunque esto que les voy a comentar no es teoría que se ve en este curso como tal. Sin embargo, sí es conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo durante la carrera. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a hacer un análisis de un diseño propiamente, digamos, donde ya pasamos la fase de planificación, ¿verdad? Donde se hizo levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, tenemos claras las reglas de negocio y demás. Cuando llegamos al análisis del modelado, ¿verdad? Nosotros nos podemos empezar a dar cuentas de que hay cosas que pueden trabajar bien y hay otras cosas que quizás no trabajen de la manera en que se está solicitando. Ok, les doy un ejemplo. Cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones, ¿verdad? Que requieren de un alto rendimiento, el tipo de modelo de diseño y el tipo de patrón de diseño que nosotros debemos de implementar en ese sistema debe tener que los procesos que requieran mayor rendimiento que estén concentrados en los mismos módulos y sean segregados lo menos posible. ¿Ok? Esa es una regla. Entonces eso y ojalá que se les quede ahí en la cabeza dando vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer unos análisis, uno empieza a decir, bueno, es que necesito que esta aplicación tenga un rendimiento de N. Ok, entonces tiene que tener un rendimiento de N cantidad de usuarios de manera concurrente o soportar, etcétera. Ya empezamos a hacer las preguntas que nos permiten determinar cuál va a ser el rendimiento de esa aplicación y empezar nosotros a analizar el diseño, ¿verdad? Porque muchas veces el rendimiento no está únicamente en tener buen equipo, en tener buen ancho de banda, en que sea lo último, no, también influye mucho lo que es la parte de desarrollo. Entonces, si a mí me están pidiendo un rendimiento de N para determinado proceso, ¿verdad? Entonces, ese proceso no nos sirve dividirlo en muchos módulos o en muchos métodos. ¿Por qué? Porque cuando está muy dividido, los tiempos de procesamiento van a ser más lentos. Lo ideal que es concentrarlos en un mismo módulo. ¿Ok? Entonces, ya por ahí nosotros podríamos ver que si el diseño, esa sección la segrega mucho, probablemente nos vaya a dar algún inconveniente después de rendimiento que no podamos nosotros dar la talla. Y estamos hablando que es un defecto a nivel del modelado o a nivel del diseño de la aplicación. ¿Ok? Que me va a implicar en la construcción, sí, completamente, pero no es un fallo a nivel de desarrollo de código, sino que fue un fallo en el diseño. Por, digamos, como tema contrario, ¿verdad? ¿Qué pasa si a mí me están pidiendo que la aplicación sea muy segura en determinados casos, ¿verdad? Porque yo puedo tener secciones que no necesito mucha seguridad, pero necesito otras partes del sistema. Tal vez proceso el medio de proceso de pagos, ¿verdad? O donde estoy almacenando la información de las tarjetas de crédito de los clientes, no sé, ¿verdad? O algún proceso crítico que nosotros estemos generando, que nos diga, no, mira, es que este proceso es crítico y requiere de mucha seguridad porque esta información, entonces ahí más bien lo que nos conviene es segregar el diseño de la aplicación para que estas partes que requieren mayor seguridad estén en módulos independientes que nos permitan únicamente para ese módulo, ¿verdad? Aplicarle mayor rigurosidad a nivel en la etapa de seguridad. Ok, pero entonces ahora sí, ¿qué pasa cuando a mí me están pidiendo rendimiento y me piden seguridad? ¿Verdad? Tenemos que empezar a hacer un balanceo de cargas, ¿verdad? Donde yo empiezo a analizar uno, otro, y todo eso, cuando nosotros empezamos a verlo, al final de cuentas repercute en el área de QA. ¿Ok? Entonces es importante que manejemos esos conceptos, ¿verdad? Como les digo, esto que les acabo de comentar a nivel de diseño y demás, ya eso no forma parte de este curso. Sin embargo, es muy importante que comprendamos que esas decisiones que se toman a la hora del diseño o de estructurar un software, ¿verdad? Repercute al final en las pruebas o son consideraciones que tenemos que tener nosotros a la hora después de definir las pruebas, ¿ok? Luego tenemos el proceso evolutivo, ¿verdad? Que este está muy familiarizado, digamos, es el que se ha puesto más de moda de alguna manera con lo que es la parte de los modelos ágiles, ¿verdad? Donde se empieza a trabajar por sprints, ¿verdad? O por entregables o por procesos o por objetivos, llamémoslo de diferentes maneras, ok, donde se trata de hacer de la manera más modular, ¿verdad? Historias de usuario,
y demás, el desarrollo del software, donde para determinados módulos, para determinados procesos, voy a realizar lo que es la parte de planeación, modelado, construcción, despliegue y vuelvo a empezar comunicación, planificación, etcétera. Una vez que ya tengo yo este módulo, ¿verdad? Que cumple con todo el proceso, ¿verdad? Que cumplió con la planificación, el modelado, la construcción y el despliegue. Entonces ahora sí, otro módulo. Que este módulo puede ser que sea, ¿verdad? Parte, ¿verdad? O va a funcionar de manera integrada con este otro. Entonces tenemos que empezarlo a desarrollar de una manera, evolutiva, por llamarlo de alguna forma. Y luego tenemos el flujo de procesos en paralelo. Digamos, podría ser como un mix, ¿verdad? Digamos, el más común hoy en día, podríamos llamarlo que es el C, que es el proceso evolutivo. Sin embargo, este proceso paralelo, ¿verdad? Lo que se hace es que conforme se va haciendo la comunicación y la planificación, de una vez se va modelando el sistema, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ir comprendiendo lo que son las condiciones generales del software. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Y también tiene sus desventajas realizar este proceso de manera paralela, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta que no completemos, ¿verdad? El desarrollo completo de la aplicación, no pasamos a la etapa de construcción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podríamos decir que es un híbrido de este proceso interactivo, ¿verdad? Solo que contempla, aparte de la planificación, contempla también el modelado, ¿verdad? Pero lo que es la fase de construcción no se da hasta que la planificación y el modelado o triángulo que se nos forma, comunicación, planificación y modelado, haya sido finalizado, no pasamos a la etapa de construcción. Entonces, caemos un poquito en la versión anterior, pero tal vez de alguna manera más interactiva al estarse trabajando en paralelo. ¿Ok? Claro los modelos, chicos. ¿Dudas? Están claros. Estamos bien. Que si no vamos a profundizar en cada uno de ellos, ¿verdad? La idea es que ustedes conozcan cuáles son los modelos que hay. Ya en otros cursos van a ver muy puntualmente este modelo, bueno, el modelo tipo ágil tipo Scrum, ¿verdad? Que es el que se utiliza ahora, o este modelo interactivo, que es más considerado como modelo tradicional, modelos en cascada y demás, donde se ven de una forma prácticamente lineal y demás. ¿Por qué es importante que nosotros los comprendamos en este momento? Y como les decía, el tener claro y ubicarnos en tiempo y espacio. Porque ahora vamos a ver los tipos de prueba y los niveles de prueba. ¿Ok? Los niveles de prueba es importante que nosotros los empecemos a comprender o que tengamos claro esta parte del modelo de desarrollo, porque dependiendo de la fase de este ciclo de desarrollo, de estos procesos o modelos de desarrollo en los que yo me encuentre, voy a ir aplicando pruebas, ¿verdad? Y voy aplicando diferentes tipos de pruebas dependiendo de esa fase en la que yo me encuentre. Entonces, dentro de los niveles de pruebas, nosotros vamos a ver 5 tipos de pruebas o 5 tipos de niveles de pruebas. ¿Okay? Donde tenemos las pruebas unitarias, ¿verdad? Donde tenemos las pruebas de componentes, tenemos las pruebas de integración, las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación. ¿Ok? Pruebas unitarias. Vamos a conversar un poquito con respecto a esta parte de las pruebas unitarias. Sí, José. Profe, una consulta. Y ahí están las pruebas de regresión. ¿Dónde serían las de sistema? Las pruebas de regresión forman parte de las pruebas de sistema, es correcto, dentro de las Ok. pruebas, son pruebas funcionales, ¿ok? No las tenemos acá, sin embargo, vamos a ver, cuando lleguemos a esa etapa, le hago la observación de las pruebas de regresión, o si tenés alguna duda, igual ahí la podemos plantear Sí, no. y Esperemos ahí entonces. analizamos. Ok, Fue que no la sí, vi, sí, fue que no la vi para en la no pirámide, entonces adelantarnos. me llamó la atención. Sí, no, es que las pruebas de regresión son parte de las pruebas funcionales que nosotros que se deben de realizar. O sea, vamos a ver, hay más tipos de pruebas, ¿verdad? Sin embargo, no nos da tiempo de ver todos los tipos de pruebas acá, ¿verdad? Las pruebas de regresión son unas pruebas importantes, forman parte de los tipos de prueba funcional que se pueden aplicar. Entonces, al final, cuando lleguemos ahí en las pruebas de sistema, ¿verdad? Que las podríamos ver porque ahí es donde más calza.
Claro, perfecto, gracias. Ok, con gusto. Ok, vamos a arrancar con las pruebas unitarias, ¿verdad? Dice, son las que aseguran que cada parte del código desarrollado en un componente brinde los resultados adecuados. Este tipo de prueba, los desarrolladores, perdón, observan las interfaces y las especificaciones de cada uno de los componentes, proporcionando la documentación del desarrollo del código. Claro que de forma independiente antes de pasar a otra unidad. Estas mismas admiten pruebas funcionales, ¿verdad? Al ejercer código que es más probable que se rompa. Por consiguiente, si usan pruebas funcionales sin pruebas unitarias, se pueden experimentar algunas dificultades para diagnosticar pruebas fallidas. Ok. Estas pruebas unitarias, como nos dice la teoría, están basadas en revisión de código. Por lo general, estas son pruebas que se le trasladan al desarrollador, ¿verdad? No es que no las hagamos como QA, ¿verdad? Sí se hacen algunas revisiones y demás. Sin embargo, nos es muy difícil el poder participar de todas las pruebas unitarias, ¿verdad? De todos los proyectos y de todas las partes de todos los desarrolladores, ¿verdad? Máxima que por lo general, la regla dice que por cada 3 desarrolladores debería haber un QA, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hacer un sondeo aquí, ¿verdad? La experiencia ahí me dice que esa métrica no se cumple, por lo menos en el país. ¿Quiénes trabajan acá en Cuba? Creo que tenía como 2 o 3. Creo que José era uno, Karen y alguien Bueno, más. en mi caso yo soy desarrollador, pero Ah, ok. sí he notado, digamos, ahorita con la empresa que trabajo ahorita, que sí tienen un departamento de QA con bastantes personas, entonces, Puede ser que pues sí. sí le dan la importancia que se merece, ¿verdad? Al proceso de calidad, porque sí, no es una o dos personas, no, tiene equipo de 15 o más, Ah, no, entonces, pero buenísimo. ¿Y cuántos desarrolladores son? ¿Tenés alguna idea, José? como sí, muchos, unos 60, 70, Si son, digamos más que fueran 60 entre 15, dicen que hay un 4. desarrollador por cada 4, un QA por cada 4, ¿verdad? Ajá, Sí, 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 y entonces uno ve está bien. que, sí, y obviamente los de la gente de QA, y a veces no dan abasto, ¿verdad? Por eso tienen que utilizar mucho lo que es el automation, ¿verdad? Automatización de pruebas y todo eso, porque al final y el tiempo es valioso. Sí, sí, Entonces, y sí, yo claro. creo que tenemos que ir de la mano con la tecnología, ¿verdad? Así como va evolucionando y vamos teniendo nuevas herramientas para desarrollar y frameworks y todo, y también la parte de QA también va progresando, ¿verdad? Y van teniendo tecnologías y todo eso. Y como lo vemos ahorita nosotros en el proyecto que estamos trabajando de Mocha y Chai y todo eso, y obviamente son herramientas buenísimas para detectar errores, ¿verdad? Antes de Sí, salir el productivo. totalmente de acuerdo. Inclusive esa parte de automatización es el tema 6 que deberíamos de estar arrancando la próxima semana. Pero no, perfecto. ¿Alguien más estaba aquí como QA? Recuerdo, me parece que Karen. No está Karen conectada, sí, ahí la veo. Sí, profesor, no escuché. ¿Qué? ¿Puede repetir? No, no, vamos a ver que cuántos QA son los que, en tu empresa, cuántos QA y cuántos desarrolladores hay. Uf, en la empresa un montón, pero en mi cuentas hay 7 developers y solo yo de QA. 7-1, sí, muy poco. Sí, el Sí, sí. ratio debería ser 3-1, pero di no. Sí, sí, es Pobre correcto. Karen, Demasiado. me La imagino que tienen, está saturada de trabajo. la tienen Sí, un poco. entretenida. Ah, no, sí, da tiempo libre, pero ahí. Pero bueno, básicamente les hacía esa pregunta porque más o menos por ahí anda el rango, ¿verdad? La realidad de Karen es la realidad de muchos, donde más o menos la media anda ahí entre 7, 8 desarrolladores por un QA. Digamos, en la empresa de ahí donde estoy yo, ahí estamos peor aún, porque creo que hay como 14 o 15 desarrolladores y solo hay un QA, entonces a ese sí lo tienen más explotado todavía. Pero es la realidad. Entonces ahí es como les digo, este tipo de pruebas unitarias es importante trasladarle eso al desarrollador, ¿verdad? Que el desarrollador sea el que vaya aplicando de manera proactiva lo que son las pruebas unitarias conforme va desarrollando el código y demás, que le permita ir depurando e ir generando un código más limpio, por así decirlo,
que no nos vaya a ocasionar tantos inconvenientes. Entonces, dentro del proceso propiamente de las pruebas unitarias, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Ok, vamos a hacer un análisis, ¿verdad? De este tipo de pruebas. Lo primero que vamos a conocer son las interfaces, ¿verdad? Ok, las estructuras de datos locales, vamos a identificar las condiciones de frontera, las rutas independientes y las rutas de manejo de error. Esto que nosotros tenemos acá, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar los casos de prueba, ¿ok? Que debemos de estar desarrollando nosotros. Entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo de información con la cual vamos a estar trabajando, vamos a empezar a probar, entonces ya le pasamos esto, digamos, de manera gráfica, ¿verdad? Obviamente, al controlador. Esto se va a los módulos que se van a probar y tenemos la información resultante, ¿ok? Vean qué importante a la hora de definir nosotros los casos de prueba, ¿verdad? O sea, los casos de prueba, ¿qué debemos nosotros de considerar? Aunque estamos a nivel de código, puede ser que esa parte de interfaz, digamos que puede ser que no esté desarrollada o no esté depurada aún, entonces se puedan omitir, ¿ok? Sin embargo, las estructuras de datos locales, las condiciones de frontera, esas condiciones de frontera ya las hemos conversado acá, muchachos, a nivel de desarrollo y de módulos, no. No les he Creo hecho que no. comentarios. No. Ok, vamos a ver. Nada más para que lo tengan claro, porque es importante comprenderlo a nivel de desarrollo para después poder conceptualizar nosotros las pruebas. Se habla que en los modelos de contexto o en los modelos conceptuales de desarrollo, cuando nosotros empezamos a plasmar el diseño de desarrollo de software, tenemos que tener claro cuáles son las fronteras internas y cuáles son las fronteras externas, ¿ok? De nuestros sistemas. Entonces, les pongo un ejemplo. Ok, pensemos en este tipo de aplicaciones de los bancos, ¿verdad? Banco que ustedes quieran, no sé, en net banking, internet banking, como se llama la aplicación, ¿verdad? Entonces ustedes van a entrar a la aplicación, ¿ok? Y ustedes van a realizar un pago, ¿verdad? De un servicio telefónico, del cable, no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Esos servicios que nosotros estamos pagando, ¿ok? Forman parte de la frontera externa de mi aplicativo, ¿verdad? O de mi módulo de pagos dentro de esta aplicación web, ¿ok? ¿Por qué se considera frontera externa? Porque si yo voy a pagar mi recibo de luz, ¿verdad? O mi recibo del teléfono, digamos que estoy con Colby, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, me meto ahí a la aplicación y le doy pagos y consulta el número de teléfono, digítelo. Entonces, en el momento que yo digito mi número de teléfono y le doy consultar, lo que está realizando esta aplicación es que le está haciendo una solicitud, ¿verdad? A la aplicación de Colby, ¿ok? Donde le dice, vea, necesito saber si el recibo del teléfono tal o si el teléfono tal tiene un recibo pendiente. Si tiene un recibo pendiente, dígame cuánto es, ¿verdad? Entonces ya la aplicación de Colby le devuelve, le contesta, ¿verdad? Nos presenta en pantalla, ya nosotros le damos pagar. Ese pagar lo que hace es que nos rebaja la cuenta, pero manda, ¿verdad? En este caso, una solicitud de pago a el ICE, ¿ok? Esa es una transacción, ¿verdad? Fuera de mi sistema. Entonces se considera que es una condición de frontera externa. ¿Cuál sería una condición de frontera interna? Ok, si yo en el banco tengo mi crédito hipotecario, mi crédito del carro, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, lo que ustedes quieran, ¿verdad? O tengo dos cuentas y voy a hacer una transacción entre cuentas, ¿verdad? Donde yo tengo una cuenta en colones y una cuenta, no sé, de ahorro en dólares y voy a pasar de la cuenta de colones a la de dólares, ¿ok? O viceversa. Entonces voy a hacer una transferencia dentro de un sistema interno, que puede ser el mismo sistema, sí, puede ser el mismo sistema, puede ser el módulo de cuentas de ahorro, el módulo de tarjetas de crédito, lo que ustedes quieran. Esa transacción se considera que es una frontera interna. ¿Por qué? Porque puede ser dentro de mi misma organización, pero con otro sistema. Esas son las condiciones de fronteras. ¿Ok?
¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a definir esos casos de prueba desde una perspectiva de pruebas unitarias, si estoy trabajando, ¿verdad? Con condiciones de frontera. Si estoy trabajando con condiciones de frontera, se deben delimitar a las pruebas de integración, que ya casi las vamos a ver, ¿verdad? Y debemos de considerar únicamente las condiciones que estén dentro de mis fronteras. O sea, no me puedo salir ni a frontera interna ni a frontera externa. Tengo que quedarme ahí. ¿Me explico, chicos? Sí. ¿Quedó claro? Ok, espero que sí. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a definir, ¿verdad? Lo que son las rutas independientes, que eso está mapeado principalmente, cómo son las pruebas de recorrido y demás. Y tenemos lo que son las rutas de manejo de error, que también deberíamos de estarlas analizando para ver el comportamiento de los resultados y demás. Esas serían las pruebas unitarias, ¿ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Vamos con las pruebas de componente. Dice, estas pruebas se ejecutan de forma independiente para comprobar que el resultado sea el requerido. Uno de sus objetivos es verificar las funcionalidades y o usabilidades de los componentes, aunque no solo se limite a eso. Dice, un ejemplo puede ser cualquier elemento que tenga entrada y deba generar una salida. Además, puede ser el módulo de código, página web, pantallas e incluso un sistema dentro de un sistema más grande en un componente. Ok, básicamente estas pruebas de componente, como dice ahí, lo que vamos a analizar nosotros es únicamente resultados, ¿verdad? Así es como lo vamos a verificar. En las pruebas unitarias sí analizamos el recorrido, ¿verdad? Una vez que yo apliqué pruebas unitarias, ¿verdad? Entonces yo estoy aplicando pruebas unitarias por todos los recorridos y demás, que todo se comporte bien, que todo esté trabajando bien, paso a realizar las pruebas de componente. Entonces, aquí meramente estoy trabajando con resultados, donde si yo ingreso A, debe de generar B, y si ingreso B, debe generar A, y si por ahí tiene que salir C, entonces analizo la información de C. Ok, estoy trabajando directamente con el componente, ¿verdad? Entonces, si yo le ingreso ahí un proceso propiamente de él, entonces debo esperar ese resultado, ¿ok? A nivel básico. Una vez que yo paso de las pruebas unitarias a las pruebas de componentes, ahora sí sigo con las pruebas de integración, ¿verdad? ¿Qué son las Profe, pruebas de integración? Sí, Santa, dígame. que cuando uno revisa los métodos, no directo, digamos, como en el SOAP, sino directo en el código, y Ajá. uno hace, digamos, los test de métodos, ¿eso qué sería? ¿De componente o unidad? Ok, depende. Si estás probando, digamos, un tipo de caja blanca donde metes datos y medir resultados, eso es una prueba de componente. Si estás analizando todo el proceso a nivel de código, ¿verdad? Donde sí que tratas de identificar algún error a nivel de los caminos, estamos hablando de unidad. ¿Me explico? No. Es que creo que no entiendo mucho entonces de unidad. Es que, no sé, porque Ajá. digamos, por ejemplo, si llegan y ponen, digamos, hay un spec en el que hay que crear un nuevo método y usted, digamos, tiene que hacer ciertos llamados de otros métodos para poder complementar ese. Ajá. Todas esas pruebas son de componente. Si Así es como lo interpreté. Ajá, ok, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Digamos que usted viene y usted tiene un método, ¿verdad? Y este método lo que hace es analizar si Karen pasó el curso, ¿verdad? Entonces yo le digo que va a recibir, no sé, por parámetro, ¿verdad? La información de un análisis de la nota, ¿verdad? Entonces va a recibir la información y dice que se sacó un 80, ¿verdad? Entonces el resultado, ¿verdad? Entonces de ese análisis, ¿verdad? En ese método va a decir como resultado me va a retornar, no sé, que usted aprobó el curso, ¿cierto? Si usted está analizando eso así fríamente, usted está haciendo un análisis de componente, ¿verdad? Porque usted está enviando información y él está contestando y la respuesta es correcta. Sin embargo, puede ser que dentro de el código, ¿verdad? A nivel de pruebas unitarias, ¿ok? Ese señor, ¿verdad? Ese código que está ahí hace otras cosas, pero usted no las revisó,
porque usted está enfocada en revisar nada más cuando le pasó el 80 y me está dando un resultado. Ya. ¿Me explico? Como cuando uno está bugueando prácticamente. Más o menos, por así decirlo. Pero digamos, si ese mismo método dice que si yo le paso un 69, entonces cuando digamos va a llegar ahí a un if, ¿verdad? Donde dice que si es mayor que 70 pasa y si no, si es menor de 70, entonces está reprobado. Entonces la primera vez cuando le hicimos la primera consulta, él no pasó, él solo pasó por el if, ¿verdad? Y entró, es mayor que 70, sí, entra y devuelve que está aprobado, pero el else nunca lo hizo, ¿cierto? Entonces a nivel de pruebas unitarias nunca pasó ahí. Por eso les decía que en conjunto estas se aplican para lo que son las pruebas de recorrido. Ok, pero digamos, QA sí hace eso. Tal No, vez sí, no directo de código, pero sí lo hace de... Sí, completamente. Las de componente QA sí las aplica. Ajá. Las pruebas unitarias eran las que yo les decía, que dentro de como pruebas unitarias como tal, Sí, código QA, per se, ¿no? ajá, QA como tal no, sino que eso se le traslada al desarrollador. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver lo que son las pruebas de recorrido propiamente, si estamos aplicando pruebas de recorrido, QA sí revisa código. En pruebas de recorrido propiamente, para determinar el nivel de código que se está, certificando a nivel de aplicación. Esas sí ahí sí aplicamos nosotros pruebas a nivel de código, si no, no. Pero, disculpe, profesor, pero entonces las pruebas, o sea, tienen un baseline o en base a qué pueden ellos criticar la forma en que codifican desarrollador. Es que realmente nosotros no criticamos, por así decirlo, ¿verdad? La Bueno, forma en que se desarrolla. Ok, vamos a ver, sino que ya digamos, llegamos al punto que vamos a empezar a pelear desarrolladores versus Ya QA. empezamos en conflicto. sí. Ok, sino que si está, digamos, como bien de acuerdo a las best practices o a lo que son los lineamientos internos de desarrollo a nivel de codificación y demás, ¿verdad? Entonces ahí salen condiciones que se dice si está bien o está mal. Ok, cuando nosotros hacemos pruebas de recorrido, las pruebas de recorrido se aplican principalmente, ¿verdad? Cuando yo voy a determinar, ok, el 80% del código fue probado. El 90% de las líneas de código ha sido analizado, ha sido probado, ¿verdad? Entonces ahí con base en eso se certifica la aplicación, ¿verdad? Si se recorrió al 100%, cosa que a veces no se hace, o cuando se hace una certificación del 100%, es casi siempre porque el desarrollador hizo las pruebas de recorrido, no el QA, porque no da tiempo. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Bueno, al final yo creo que, como usted lo dice, si da tiempo, ¿verdad? Porque hay otras prioridades, me parece a mí. Claro, completamente, digamos, lo que son las pruebas de recorrido es nada más vea, con base a este pool de pruebas que yo realicé, ¿verdad? Le aplico un análisis de recorrido y yo digo, con base en eso certifico la aplicación, ¿verdad? ¿Y cuánto fue? Puede ser que, y ahí ya entramos en un tema de métricas, ¿verdad? Donde puede ser que también, así como hay un estándar para lo que es la parte de desarrollo, ¿verdad? He visto en algunas ocasiones, o me han comentado en algunas ocasiones, que hay métricas que manejan las empresas que dicen, bueno, si el área de QA en sus pruebas no recorre al menos el 75% del código, no sale la certificación. Entonces tienen que aplicar pruebas que les permita cumplir al menos con el 75% del código. Ojo, que con eso no quiere decir que se revise código, se revisa nada más el recorrido del código, que es diferente. Sí, porque digamos, nosotros ahora tenemos herramientas en el mismo Visual Studio, etcétera, ¿verdad? O tools que llega y te dicen, ok, estás usando un montón de ciclos if, de ciclos, estás usando un montón de if anidados, etcétera, y eso no es bueno porque no se ajusta a los best practices y todo eso. O sea, yo creo que... Ahorita lo vamos a ver, inclusive okay. esa parte que comentas, Guillermo. José, perdón. Yes. Ok. Y eso Sí, no es code review más que QA. Digamos que en la teoría está dentro de la parte de QA. Dentro de la teoría, en la práctica no. Es que como les digo, o sea, vean el análisis, digamos, vean el escenario suyo, Cari, donde uno dice, tal vez en el escenario de José, ¿verdad? Uno dice, bueno, hay hay un QA por cada 4 desarrolladores, entonces dependiendo, ojo, dependiendo del tipo de proyectos, ¿verdad? Uno dice, bueno, hey,
Un 4-1 es manejable, sí, podría ser manejable. Hay que ver el tipo de proyectos que manejan, ¿verdad? O sea, y uno dice, no es lo mismo que tengamos a 4 desarrolladores para un proyecto chiquitito, ¿verdad? A que tengamos ahí 4 desarrolladores para un megaproyecto, ¿ok? Donde entonces el mismo QA igual está, no le va a dar las capacidades. Vean el caso suyo, ¿verdad? Igual, usted tiene 7, es prácticamente imposible, a menos de que sean proyectos muy, muy chiquititos, ¿verdad? O que uno diga son mantenimientos, lo que están haciendo de aplicaciones ya existentes y son pequeñas, le daría tiempo a usted de hacer, digamos, todo lo que en la buena teoría, ¿verdad? O dentro de la teoría habla que debería de trabajar un QA, pero es casi imposible, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, como decía José hace un rato, tenemos que valernos de herramientas, de los procesos de automatización, porque si no, no nos da tiempo, no nos alcanza nunca esto. O sea, imagínense ustedes aplicando pruebas unitarias, no salen con una certificación. Jamás. Yo recuerdo, digamos, antes de estar con esta cuenta que estamos ahorita, y yo estaba con otra cuenta de otro cliente, y bueno, no tenían tanto staff de QA, y vieras que al final, cuando salían en productivos, salían muchas veces, se daban muchos errores y todo eso, y al final pues afectaba, como La que dice, imagen, imagen de la empresa, porque imagínate, salís en productivo y errores por aquí y errores por allá, muchas veces errores cuando no hacían las pruebas de regresión bien, entonces sí, alguien llegó, sacó una nueva funcionalidad, pero en eso que sacó una nueva funcionalidad afectó un proceso que ya estaba trabajando bien. Entonces, ahora en esta otra cuenta que yo estaba viendo, esta gente que tiene más QA, pareciera como que, aún así, ¿verdad? Siempre salen pulgas y todo, salen un montón, cualquier cantidad de pulgas, ¿verdad? Pero cuando ya salen en productivo ya está ya está sin muchas pulgas el producto, ¿verdad? Jay, si aguas le pasa depuradas. a Microsoft que gasta cientos de millones de dólares al año en investigación, desarrollo, en QA y en todo eso, ¿verdad? No le va a pasar a otras empresas que son más pequeñas. Pues claro, el software siempre va a ser puliendo, ¿verdad? Porque lo hace un humano. Sí, Right. sí, sí. No. Y eso que comentas vamos a ver, de que cuando sale un producto a producción y puede ser que está muy depurado y luego le sacan una nueva versión, que me imagino que por ahí va la pregunta, cuando vemos las pruebas de regresión para asegurarnos de que una versión cuando salió y la otra lo afectó, de ver qué fue lo que lo afectó, eso quita tiempo, pero, o Ah, sea, sí. Pobre la gente de impresionante. QA, que lo diga Karen, pero pobre la gente de QA cuando tiene que hacer regresión, porque siento que las pruebas de regresión son como muy largas, ¿verdad? Porque tienes que empezar a probar casi que todo hacia atrás. Bueno, En yo sé realidad que hay tenés que probar, estrategias. claro. En realidad, eso es, y las pruebas de regresión son de las más duras, ¿verdad? Y de las que más tiempo le consumen a un QA y son de las que, por lo general, cuando ya sale a producción y ya está trabajando y sacaste una nueva versión y no, ahora sí, ¿dónde falló? Hay muchas estrategias, ¿verdad? Estrategias en la etapa de desarrollo que nos deberían a nosotros de permitir identificar de alguna manera rápida eso, pero en el best practice de desarrollo, casi ninguna empresa lo aplica. Entonces, le complica la vida a la gente de Cuba. ¿Y cuáles son esos best practices? Porque a mí me toca el regression manual porque Flex no soporta automatización, entonces tengo que hacerlo manual siempre. Vamos a ver. Si hay unos esquemas, voy a tratar de buscarlos ahorita en el receso y si no para la próxima semana se los traigo para que lo puedan ver, digamos, dentro de los esquemas que nosotros estamos o deberían de desarrollarse. Cuando uno hace todo el esquema de desarrollo y a la hora de definición de métricas, principalmente de cuánto tiempo tiene que desarrollar, tiene que destinarse a pruebas y la parte de QA en función del desarrollo, lo que uno tiene que identificar es si está tocando diferentes métodos, si el cambio, por decirles algo, si el cambio está tocando cuáles métodos, ¿verdad? Si está tocando lo que es únicamente la parte de forms, si está tocando únicamente lo que es la parte de diseño, o si está tocando base de datos. Entonces, dependiendo de qué es lo que está trabajando, la empresa debería definir una métrica, ¿ok? Y luego tiene lo que son las tablas de eso se los puedo pasar. Hay unas tablas RASI que se utilizan cuando se empieza a hacer lo que es la parte de levantamiento de requerimientos y definición. ¿Ok?
¿ok? Eso estamos hablando de la etapa inicial de desarrollo, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros con la parte de desarrollo, entonces uno empieza a decir, ok, vamos a ver, yo tengo este requerimiento, ¿verdad? Este requerimiento funcional está asociado con cuál historia de usuario o está asociado con cuál caso de uso, por darles un ejemplo. Un requerimiento funcional o un requerimiento no funcional. ¿Ok? Entonces, si este requerimiento está asociado a la historia de usuario 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Por darles un ejemplo, si por alguna razón, ¿verdad? Hay alguna modificación a algún sistema o alguna actualización a algún sistema que vaya a modificar la historia de usuario 1, 2, 4 y 5, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar cuáles fueron todos los requerimientos que estaban asociados a esa historia de usuario y ver si tiene afectación o no tiene afectación. Pero como usted indica, Karen, es un proceso manual, no es un proceso automatizado. Que yo sepa, todavía no he visto un software que tenga esta matriz RASI de manera, valga la redundancia, automatizada, ¿verdad? Que le diga a uno, vea, si tocas eso, tenés que verificar posteriormente todas estas condiciones, pero ya ahí tienen un proyecto de graduación. O un proyecto de emprendedurismo también. Claro, Sí, perfectísimo. ¿verdad? Suena bien. Sí, pero sí hay técnicas manuales, pero imagínate, digamos, un software de eso en el mercado que usted le diga toda la relación de los requerimientos a nivel de módulos y historias de usuario, y si usted modifica uno, yo creo que tiene mercado. Sí, claro, porque al final estás buscando optimizar y hacer más eficiente y también para un QA, imagínate, o sea, lo que les Sí, ahorra de tiempo. es fabuloso. Ya ahí podemos empezar a analizar el proyecto de graduación de ustedes y los veo en análisis y diseño y desarrollo. Bueno, chicos, vamos a seguir con, ¿estamos claros entonces con lo que son pruebas unitarias y pruebas de componentes? Sí. Ok, vamos con las pruebas de integración, ¿verdad? Las pruebas de integración, la teoría nos dice, se desarrollan de forma automatizada y para probar componentes individuales con el objetivo de verificar cómo los módulos, ¿verdad?, que trabajan de forma individual funcionan cuando están integrados. Ok, ¿esto qué es? Ya conforme se van desarrollando los módulos de manera individual y si a esos módulos se le aplicaron pruebas unitarias, cuando empezamos a integrarlos, ya ahí tenemos nosotros que empezar a aplicar estas pruebas de integración. Dice, el fin de realizar estas pruebas es porque comúnmente los desarrolladores se enfocan en construir diferentes módulos del sistema simultáneamente y no se centran en los otros. Las mismas permiten que los datos y comandos operativos fluyan entre módulos, haciendo que todo actúe como partes de un solo sistema en lugar de aplicativos aislados. Dichas pruebas nos ayudan a identificar problemas en las operaciones de la interfaz de usuarios, formatos de datos, invocar lo que son APIs, accesos a base de datos, entre otros. Ok, vamos a ver, muchachos, dentro de lo que es las prácticas comunes que nosotros debemos de llevar cuando ya empezamos a llevar esto a la práctica, ok, en las pruebas de integración viene el mismo inconveniente, por así decirlo, del tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que correr contra el tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar lo que es la integración de los módulos, es importante nosotros conocer el tipo de desarrollo que se está utilizando. Entonces, si el módulo A y el módulo B, ¿verdad? Voy a pasarme para acá. Ok, fue desarrollado por la misma persona, ¿verdad? Entonces, y esos dos módulos se integran, uno podría creer que esa integración debería de ser más normal, ¿verdad? O de una manera más práctica, puesto que fue la misma persona que lo desarrolló y debería de tener noción de qué es lo que genera el módulo 1 y qué es lo que necesita el módulo A o el módulo B para funcionar y debería de trabajar. Entonces, la experiencia le dice a uno que por lo general en esos módulos los problemas de código, los problemas funcionales son mínimos, ¿verdad? O deberían de ser menor. ¿Menor a qué? A cuando son módulos que han sido desarrollados por otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad?
si el desarrollador 1 está haciendo el módulo A, ¿verdad? Como tenemos nosotros acá, digamos que tenemos nosotros un proyecto, ¿verdad? Y nosotros decimos que tenemos el módulo M2, ¿verdad? Que fue desarrollado por, no sé, por Iván, ¿verdad? Y el módulo 5 y el módulo 6 fue desarrollado por otras 2 personas, completamente diferentes, ¿verdad? Otros 2 desarrolladores. Ahora sí, cuando nosotros integramos el módulo 2 con el módulo 5, con el módulo 6, ¿verdad? M2, M5 y M6, probablemente ahí vamos a tener, ¿verdad? Una incidencia al error mayor, ¿ok? O la probabilidad de encontrar errores en esa integración es mayor que, digamos, de M3 a M7 si fue desarrollado por una misma persona, ¿ok? Entonces, esas son algunas condiciones que nosotros tenemos que analizar y dice que este tipo de análisis de pruebas de integración se realizan de manera ascendente y también de manera descendente, ¿ok? Entonces, esta, digamos, sería una estructura descendente. De igual manera, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a aplicar de forma ascendente a la hora de estructurarlo, ¿ok? Donde nosotros podemos decir, ¿verdad? Entonces vean que ahí nosotros tenemos digamos, tenemos MC, MA, MB, D1, D2, D3 y tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, donde nosotros podríamos tener diferentes, ¿verdad? Grupos o, sí, llamémoslos grupos de desarrollo o inclusive diferentes módulos, ¿verdad? Donde yo voy a decir que tengo el módulo A, ¿verdad? Y tengo el módulo B, ¿ok? Y el módulo B se lo asigné al equipo de desarrollo número 3, ¿verdad? Y el módulo A lo dividí en 2, en el equipo de desarrollo 1 y el equipo de desarrollo 2. Y dentro de esos mismos equipos de desarrollo yo tengo diferentes personas, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer las agrupaciones, ¿verdad? Y aquí el tipo de pruebas debería ser un poquito más amplia, inclusive, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el grupo 1 y el grupo 1 está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que si ese es un equipo maduro que está trabajando, vienen con un esquema de desarrollo muy parecido, entonces la probabilidad de encontrar errores, ¿verdad? En D1 digamos que, o la probabilidad de que existan errores en D1, aunque sea un grupo de personas diferentes, si está acostumbrado a trabajar juntos, se reduce. Pero en el grupo 2, ¿verdad? Aunque pasa la misma condición cuando yo llego, ¿verdad? Y uno lo que hizo el grupo 1 y uno lo que hizo el grupo 2, ahí es donde puede generárseme conflictos o que tengo una mayor probabilidad de incidencia al error. Entonces, esas son como las estrategias que nos permiten a nosotros definir en dónde voy a enfocarme yo más a las pruebas de integración. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Si ustedes ven, ya ustedes con el sombrero EQA, ustedes empiezan a analizar, bueno, voy a hacer pruebas de integración. Entonces ustedes empiezan, bueno, ¿quién desarrolló el módulo ¿verdad? Y estos otros módulos, no, los desarrolló la misma persona. Ok, perfecto. Igual vamos a aplicar pruebas, pero la probabilidad es menor. Entonces la cantidad de pruebas yo podría decir que podría reducirlas. La experiencia me dice que, digamos, si las primeras pruebas pasaron bien, no debería enfocarme tanto, pero cuando yo veo que hay 2 personas diferentes, entonces ahí sí debería de aplicar una mayor cantidad de pruebas. Ojo, esa es la experiencia, ¿verdad? Y esa es digamos, lo que la teoría nos dice. No quiere decir que siempre pase así, ¿verdad? Porque puede ser que una parte del sistema, que sea un módulo, ¿verdad? Que sean varios módulos que hayan sido desarrollados por la misma persona, puede tener más errores que las que haya desarrollado otro módulo que haya sido desarrollado por 1, 2 o 3 personas. ¿Ok? Pero eso es lo que nos dice un poco la teoría. ¿Dudas con pruebas de integración, muchachos? No. ¿Estamos bien? Ok. Continuamos. Entonces, seguimos ahora con lo que son las pruebas de sistema. Ok. Las pruebas de sistema, aquí están las que comentabas, o dentro de estas pruebas de sistema estaban las que comentaba José, que son las pruebas de regresión. ¿Ok? Las pruebas de sistema, ¿qué es lo que buscan? ¿Verdad? Dice, las pruebas de sistema se realizan una vez integrados todos los componentes. ¿Ok? Ya cuando el sistema está completo. ¿Verdad? Una vez que ya el sistema está completo, entonces vamos a empezarle a
aplicar pruebas. Esas pruebas tienen como objetivo, ¿verdad?, ver la respuesta del sistema en su conjunto frente a distintas situaciones. ¿Ok? Se simulan varias alternativas que podrían darse con el sistema implementado y en base en ellas se prueba la eficiencia y la eficacia de respuesta que se va a obtener a nivel de aplicación. Ok, ¿cuál es el proceso? ¿Verdad? Dice que lo que nosotros vamos a analizar, ¿verdad?, es ese documento de requerimientos. ¿Ok? Con base en ese documento de requerimientos, ¿verdad?, vamos a definir o vamos a tomar, ¿verdad?, las bitácoras, los casos de uso, las historias de usuarios y demás, y vamos a definir, ¿verdad?, o vamos a preparar esa forma de cómo vamos a realizar la verificación. Que con base en los requerimientos yo voy a definir qué tipos de pruebas, ¿verdad?, son las que voy a empezar a aplicar. Del documento de diseño, ¿verdad? Cuando llegamos a la parte del documento de diseño, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ya aquí vemos el proceso de los casos de pruebas, ¿verdad? Y de estos procesos del caso de pruebas ya es donde nosotros vamos a empezar a revisarlos, ¿ok? ¿En base en qué? En base al diseño de la aplicación, ¿verdad? Entonces, la primera parte es cómo o qué es lo que voy a verificar. Ya en la segunda parte ya vamos a definir esos casos de prueba, ¿verdad? Donde vamos a empezar a estructurarlos y demás. Y luego en el proceso de implementación, ya ahí aplicamos esos casos de prueba, ¿verdad? Cuando ya estamos con el desarrollo completo, empezamos a hacer los análisis y demás. Esas pruebas de sistema es probar todo el sistema, ¿ok? A nivel funcional, ¿ok? Ahí sí, vamos a analizar lo que son los procesos, ¿verdad? De un inicio a el final, donde vamos a analizarlo de una manera que, como decía anteriormente, nos permita evaluar la eficacia y la eficiencia con que el sistema está trabajando. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Verdad? Este tipo de pruebas dice que es cuando se prueba el sistema como un todo dentro del ciclo de vida de desarrollo de software, ¿verdad? Que estuvimos viendo un poco los modelos. Dice, el sistema es probado para verificar si cumple con los requisitos funcionales y técnicos. Vean qué importante, ¿ok? El sistema es probado en un entorno lo más parecido al de producción y las pruebas de sistemas permiten probar, verificar y validar tanto los requisitos de negocio como la arquitectura de la aplicación. Vean qué importante en esta parte de la arquitectura de la aplicación, ¿verdad? Que es un poco lo que les estaba comentando al inicio, que cuando nosotros empezamos a generar o empezamos a evaluar el diseño, ¿verdad? Es importante hacer ese análisis de la arquitectura. Ok, más que arquitectura, donde se vaya a implementar y demás, que todo eso es importante, no les digo que no, propiamente la arquitectura de modelado del diseño, ok, donde nosotros vamos a empezar ahí, ahora sí, a determinar si realmente cumple o no cumple, ¿verdad? O va a generar o va a dar la talla con la solicitud de los requerimientos como tal. Luego tenemos lo que son las pruebas de aceptación. Ok, estas pruebas de aceptación, ¿qué es? Básicamente, lo que nosotros vamos a tener acá, dice que tiene como objetivo obtener la aceptación final del cliente antes de entregar el producto para su paso a producción. ¿Ok? El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con el funcionamiento esperado y permite al usuario de dicho sistema que determine su aceptación desde el punto de vista funcional y de rendimiento. Ok, vean qué importante esto, muchachos. Las pruebas de aceptación nosotros tenemos que valernos, ¿verdad?, de N cantidad de estrategias para poder determinar, ¿verdad?, si realmente el sistema es funcional, ¿verdad?, para el usuario. Ustedes pueden tener un sistema que a nivel de rendimiento es perfecto, ¿verdad? Da el rendimiento que nos solicitaron, es perfecto y demás. A nivel de seguridad nos está dando todo lo que nosotros nos habían solicitado y demás. Sin embargo, si el diseño, por más bonito, por más eficiente, por más todo lo que ustedes quieran, que ustedes creen que hayan desarrollado el sistema, por más seguro, si a nivel de diseño a la persona no le gusta y no lo usa, es un sistema muerto. Y empezamos a tener problemas, ¿verdad? Porque ¿cuántos usuarios tenemos nosotros o eventualmente nosotros podríamos tener? Dependiendo de la aplicación, N. ¿Y cómo quedarle bien a todos? Dificilísimo, ¿verdad?
Imagínense en una aplicación con un rango de edad de personas de, no sé, de los 7 años a los 80 años. ¿Cómo le quedamos bien a todos? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es la funcionalidad del sistema y en función de eso empezar a estructurar esas funcionalidades o esa aplicación para que la aceptación del usuario realmente sea, ¿verdad? La que él espera o lo que él se imaginaba y en función de eso empezarlo a aplicar. Hay diferentes estrategias que nos permiten a nosotros realizar o hacer esta evaluación, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener claro y es muy importante el que durante el proceso de desarrollo esto también se vaya evaluando, ¿ok? Para ver el funcionamiento real de las aplicaciones. Y vean qué interesante, ¿verdad? Esto nos pasó hace un ratillo aquí en la casa. Eh, Ahora vean los chiquitos, ¿verdad? Aquí anda mi sobrino, eso fue hace como 2 años, estaba más chiquitillo. Y si ustedes le dan a un chiquito, no sé, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos o hermanos pequeños y demás, ok, si ustedes agarran y le dan el teléfono al chiquito, ¿el chiquito puede usarlo o no puede usarlo? Pregunto. Que obviamente dependiendo de la edad. Digamos así, 3, 4 años, ¿cómo lo ven? ¿Han tenido esa experiencia con niños? Muchachos, me quedé solo. Profe, yo no lo he hecho con sobrinos o algo así, pero sí sé que la gente desde muy temprana edad pueden usarlo porque el sistema es bastante interactivo, está basado en iconos y no, al menos lo que es la función básica sí lo permite, sí lo pueden hacer porque es muy intuitivo. Sí, claro, es súper interesante, digamos, los chiquitos pueden utilizarlo, ¿verdad? Y saben que lo hacen para arriba y si hacen los 2 deditos para arriba, le hacen zoom a las fotos y si lo hacen para abajo, lo hacen muy pequeño. Es realmente como nos comenta Esteban, es muy intuitivo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos manejando este tipo de desarrollo de diseños, tenemos que fijarnos muy bien también en mi usuario meta, ¿verdad? En cuál es el tipo de desarrollo que yo voy a realizar a nivel de aplicación para que esas funcionalidades, ¿verdad? Aunque puede ser la misma funcionalidad, ¿verdad? Para un niño como para un adulto, ¿verdad? Sea llamativa de alguna manera para ambos. Entonces tenemos que cuidar mucho esas condiciones. Entonces, el proceso o el flujo de control de las pruebas de aceptación, ¿verdad? Lo que tiene es un plan de pruebas de aceptación, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca acá? Bueno, es la realización de estas pruebas, ¿verdad? Vamos a hacer una especificación de los requerimientos, muy importante, ¿verdad? Deben de haber manuales de usuario y debemos de realizar la prueba del sistema. Y empezamos nosotros a medir los resultados, ¿verdad? De ese tipo de pruebas. Hay una métrica, ahorita no la tengo documentada, pero dice que todo sistema, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la complejidad y demás, debería de ser aprendido, y también depende del usuario, pero en la medida debería de poder ser comprendido por un usuario en no más de 4 horas. ¿Ok? Ese es el tiempo que dicen que para que un sistema esté bien configurado, bien desarrollado, ¿verdad? Debería de ser comprendido en no más de 4 horas por el usuario, ¿verdad? Con sus excepciones, ¿verdad? Porque como es en el caso mío, ahí no solo tengo usuarios, sino también tengo dinosaurios. Entonces, es complicado, pero en la mayoría de los casos hay que cumplir con este tipo de condición. ¿Por qué están los manuales de usuario? Cuando nosotros empezamos a definir la estrategia de probar esto, hay diferentes métodos donde yo le voy a dar el sistema al usuario y le digo, bueno, vea, empiece a utilizarlo, ¿verdad? Y ahí tiene el manual. Entonces yo podría confeccionar un tipo de cuestionario, ¿verdad? Donde le digo yo, bueno, trate de ingresar a tal lado o trate de generar el reporte tal, y ahí tiene el manual. Trate de realizar una transferencia, ahora que estábamos hablando de las páginas web. Si se desarrolla una página web nueva, trate de realizar una transferencia entre el usuario A y el usuario B. Trate de realizar el pago de un servicio telefónico. Y ahí le ponemos todos los escenarios, ¿verdad?
Y si no sabe cómo es, entonces lea el manual de usuario. Y luego agarramos ese cuestionario y le empezamos a preguntar al usuario, ¿pudo? Si sí pudo con todo, perfecto. Si no pudo realizar alguna tarea y tenía el manual de usuario, entonces ya nos toca a nosotros revisar, ¿verdad? ¿Por qué fue que esa persona no pudo realizar esa acción? Y si digamos de 10 personas, 8 no pudieron o 5 no pudieron, ya es mucho, ¿verdad? Entonces ya nosotros deberíamos de analizar ese tipo de pruebas. Hay otras que son dirigidas, ¿verdad? Donde hacemos pruebas de aceptación de alguna manera dirigida y más controlada. Pero ese es un poquito el esquema, ¿ok? O ese es el esquema más bien de lo que es el flujo de control de las pruebas de aceptación. Entonces, a nivel de pruebas de aceptación, tenemos dos grandes categorías, ¿verdad? Que tenemos las pruebas alfa, que se llevan a cabo por un cliente en el lugar de desarrollo, ¿ok? Se usa el software de forma natural con el desarrollador como observador. El usuario y va registrando, perdón, los usuarios de problema de uso, ¿ok? Dice, las pruebas alfa se llevan a cabo en un entorno controlado, ¿ok? Estas consisten en invitar al cliente que pruebe el sistema en el entorno de desarrollo. Se trabaja con un entorno controlado, como dije anteriormente, ¿verdad? Y el cliente siempre tiene un experto a mano para ayudarle a usar el sistema, ¿ok? El desarrollador va registrando estos errores. Entonces, las pruebas alfa básicamente es, invitamos al cliente, ¿verdad? Venga aquí a mi oficina, venga aquí al área de desarrollo, venga acá al ambiente de pruebas y empecemos a trabajar, ¿ok? Las pruebas beta son diferentes. Sí, alguien abrió el micrófono, me parece. Profe, yo le iba a preguntar algo. Sí, dígame. Referente a las alfa, ¿qué quiere decir con un entorno controlado? Ok, el entorno controlado es precisamente eso, un ambiente de pruebas, ¿verdad? Por lo general, deberían de existir 3 ambientes en las diferentes empresas de desarrollo. El ambiente de desarrollo, el ambiente de pruebas y el ambiente de producción, ¿verdad? En una empresa, digamos, consolidada y grande. Hay unas que no tienen esa posibilidad, entonces ni modo. Digamos, si es una empresa dedicada únicamente al desarrollo, ¿verdad? Entonces, el ambiente de desarrollo, obviamente es el ambiente ahí de desarrollo. El ambiente de pruebas es donde se va a probar y si es una empresa dedicada meramente al desarrollo y no hostea, el ambiente de producción ya es el ambiente de las oficinas del cliente, ¿verdad? Ahí nos brincamos ese ambiente, digamos, en una empresa de desarrollo. Un ambiente controlado es ese ambiente de pruebas, ¿verdad? Donde yo tengo montado mi sistema y yo sé que ahí funciona y funciona bien, ¿verdad? Entonces yo traigo a ese ambiente controlado al cliente y le digo, vamos a probar el sistema, ¿ok? Ok. A diferencia de las pruebas beta, ¿verdad? Las pruebas beta no es un ambiente controlado, ¿verdad? Ya vamos a ver la teoría. Dice, la prueba beta se realiza con posterioridad a las pruebas alfa, ¿ok? Y se desarrollan en el entorno del cliente. En este caso, el cliente se queda a solas con el producto y se trata de encontrarle fallos de los que se informa el desarrollador. ¿Por qué se dice que el entorno del cliente no es un entorno controlado? ¿Ok? Porque ahí pueden pasar N cantidad de cosas que el ambiente de pruebas de nosotros no tiene. Un ejemplo. Ok, yo sé, si yo hice el desarrollo y yo tengo acá un laboratorio con el ambiente de pruebas, donde yo tengo las máquinas con la última versión de Windows, todo parchado y demás. Y en mi red, la red es una red lineal, abierta de alguna manera, donde yo no tengo ningún ASA o ningún software ahí a nivel de red que me esté monitoreando la red y no tengo otros sistemas con los cuales estoy compitiendo por el ancho de banda de mi red, en los switches y demás. Y ese es un ambiente controlado, ¿verdad? Donde yo tengo eso abierto de par en par. Cuando yo voy donde el cliente, ahí las cosas cambian. Yo no sé si la máquina del usuario final tiene los últimos parches, tiene las últimas actualizaciones, ¿verdad? Yo no sé si a nivel de red tienen VLANs, que las VLANs no permiten cierta comunicación, tienen en medio un ASA que igual, que tiene bloqueados, digamos, algunos puertos, el tráfico a nivel interno de los switches, qué sé yo, están en base 100, y tienen unas aplicaciones que a nivel de consulta son cliente-servidor y consumen un montón de ancho de banda, entonces ya cuando yo voy a hacer una consulta desde mi aplicativo,
El tiempo de respuesta es muchísimo menor porque los switches, aparte que tienen menor capacidad, tienen que estarse, esa consulta tiene que pelearse el ancho de banda con 5 o 6 aplicaciones más, N cantidad de cosas que pueden pasar. ¿Ok? Ese es un ambiente no controlado que es el entorno del cliente. Nosotros en las pruebas alfa tratamos de homologar lo más que se pueda el entorno del cliente, pero eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Por todas estas condiciones que les estoy diciendo. Estas pruebas beta, ¿verdad? Como decía anteriormente, se llevan a cabo por los usuarios finales del software en los lugares de trabajo, ¿ok? A diferencia de las alfa, el desarrollador no está presente. Así, la prueba beta es una aplicación en vivo del software en un entorno que no puede ser controlado por el desarrollador. El cliente registra todos los problemas que encuentra durante la prueba beta e informa, ¿verdad?, las irregularidades, en este caso, al desarrollador. ¿Dudas, muchachos? Con lo que hemos visto hasta acá, que son los niveles de prueba. No, Profe, yo solo un tengo otra. aporte. Perdón. Bueno, ahora está Karen, después voy yo. No, es solo un aporte. En el trabajo de nosotros, tenemos a un cliente que es como el más viejo de todos, que él es como nuestro tester de beta. Entonces lo que hacemos es que le damos el paquete de producción, ya listo, el MAE lo testea. Como el ambiente, como ellos tienen tantos datos que nosotros no tenemos, entonces siempre hay problemas de performance. Entonces él prácticamente nos lo reporta, o como él sabe cómo funciona el día a día, entonces ellos normalmente nos dan como feedback de qué cosas tenemos que arreglar y ya nosotros las arreglamos para el resto de clientes. Entonces a veces es como más un cliente de confianza que es el que hace las pruebas beta. Ah, excelente, porque ese es un aplicativo que tienen varios clientes. Sí, es un software que el cliente de nosotros se lo vende a otra gente. Ah, ok. Entonces, el cliente de nuestro cliente, el más cercano, es el que hace las pruebas beta. Y como ellos tienen demasiados datos, o sea, una exageración, que nosotros cuando copiamos la base de datos se nos pega. Se nos pega la aplicación feísimo, pero ellos les funciona bien por el servidor. Y ellos normalmente nos dicen como tenemos que optimizar tal método, tenemos que, o hay un problema con esto que tal vez nosotros nunca se nos ocurrió porque no conocemos el día a día de ellos. Entonces ellos nos dan feedback y así es como se arreglan las cosas para producción. No, hombre, buenísimo, imagínate. Tiene ahí un brazo adicional que le ayude, Karen. Sí, nos llegan correos feos, pero sí. Sí, me imagino. Perdón, Esteban, ¿nos ibas a comentar algo antes de mandarlos al receso? Sí, bueno, es que yo tenía una duda porque, digamos, en nuestra empresa al menos, nosotros hacemos como un tipo demo. O sea, nosotros primero probamos el sistema. Nosotros no desarrollamos, sino implementamos algo que ya existe, configuramos, por decirlo así. Entonces, Okay. nosotros primero hacemos un demo en el que, bueno, hacemos las pruebas de nosotros internas en las system testing, digamos. Después de eso se le da un demo al cliente de cómo funciona, se le da una guía de operaciones, digamos, y ya después se les manda a guerra, como se dice comúnmente. Entonces ellos ya tienen que probar por su cuenta y de igual manera, si ellos necesitan algo, nos pueden mandar un correo o lo que sea y nosotros nos metemos en llamadas o tenemos seguimientos. Entonces eso es como una combinación entre alfa y beta, ¿no? ¿O estoy captándolo mal? Sí, yo creería más un beta, porque realmente como lo están instalando en el ambiente de ellos, ¿verdad? Es más un beta que un alfa, porque el alfa sería, digamos, en un ambiente de desarrollo de ustedes. Ok, eso, Hay, digamos, eso es como cuando Microsoft libera una versión nueva de un sistema operativo, ¿verdad? Que tiene ciertos testers, ¿verdad? A los que nos envían lo que es la información del nuevo sistema operativo y entonces uno lo instala y demás, y entonces todos los errores o los bugs que van saliendo les está llegando a los centros de ellos antes de liberar la versión ya final al mercado. ahí es donde tengo otra duda, porque digamos, nosotros, digamos, el sistema que nosotros implementamos es de SAP, entonces nosotros nunca implementamos ni en nuestro lugar ni en el lugar de ellos. Entonces, o sea, nosotros sí tenemos varios ambientes, tenemos desarrollo, tenemos UAT, tenemos producción. Bueno, hay algunos que nada más tienen desarrollo y producción, pero eso Sí, depende de cómo lo pero compren. digamos, ese de SAP, entonces SAP a ustedes les envía y ustedes lo que envió SAP lo agarran, lo prueban, ¿verdad? Le hacen un testing antes,
para ver que todo funcione bien y luego lo distribuyen. Así es, ¿te logro entender bien? No exactamente, digamos, ellos ya tienen una solución, entonces nosotros configuramos esa solución para la necesidad del cliente. Es como hacer un pseudocódigo, por decirlo así. Ok, ya entendí lo que Y ustedes ya hacen. después Esa ellos es lo la utilizan. famosa tropicalización de SAP. Correcto. Sí. Sí, es que ustedes, digamos, ahí le hacen el proceso de QA, ¿verdad? Ujú. A las nuevas funcionalidades o a la adaptación acá, y luego lo envían y ellos reportan. Sí, es que digamos ahí como que el beta no existe, ya ustedes pasan a producción casi que de una vez, porque ellos lo implementan. Y luego si hay algo, se los devuelven a ustedes para que corrijan esa optimización. No, es complicado, digamos, ellos ya tienen Sí está. el producto se llama SAP Commissions. Entonces Ajá, el producto básicamente sirve para que cualquier cliente que quiera utilizarlo compre una instancia, en esa instancia lo alimenta de transacciones ajá. y hagan pagos o manejo de incentivos, bonos, etcétera. Entonces toda esa lógica se implementa adentro de SAP, adentro de ese ambiente, digamos. Sí, Ese es pero el ¿ustedes qué es lo producto que de hacen ellos. entonces? Nosotros implementamos toda esa lógica para que procese las transacciones y las convierta en plata, digamos. Entonces nosotros Sí, hacemos todas las reglas y todo lo que tiene que ver con el manejo desde esa transacción a qué es lo que qué es lo que quiere dar. está interesante ese modelo. Hay que revisarlo. Sí, por eso es que lo veo como entre un alfa y un beta, porque Sí. ellos Está ahí nunca lo como, tienen y nosotros nunca lo tenemos. ese hay como un híbrido ahí. Exactamente. Sí. No, ahí después lo podemos conversar para ver cuál es el modelo completo. Ok. Bueno, muchachos, vamos a tomar el break en este momento y estaríamos continuando con los tipos de prueba, ¿ok? Son las 7:36 en el mío, entonces serían 40 las 7:51, 7:52. Muchachos, estamos regresando. Damos el break y regresamos.